Nuestro equipo está conformado por Cici Greta, Fernanda Guadalupe, Eliezer Cadena y su servidora Alondra Espín, y les hablaremos sobre grupos taxonómicos. Introducción. El propósito de esta investigación es redactar de manera concisa todo lo visto en el transcurso del curso de microbiología y parasitología, de igual manera aprender más sobre los temas investigados. Yo soy Fernanda Guadalupe Guzmán Cuamani y a continuación les voy a hablar de lo que son las bacterias. ¿Qué tipo de células son las bacterias? Las bacterias son células procariotas, generalmente poseen una pared celular y ésta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Su estructura. La pared que poseen la mayoría de las células explica la constancia de su forma. En efecto, es rígida, dúctil y elástica. La cápsula no es constante, es una capa gelatino-mucosa de tamaño y composición variable que juega un papel muy importante en las bacterias patógenas. La clasificación son las siguientes. El metabolismo se define como el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Los microorganismos utilizan numerosos tipos de estrategias metabólicas distintas y las especies pueden a menudo distinguirse en base a estas estrategias. Las principales funciones del metabolismo son formar las subunidades que luego serán utilizadas en la síntesis de macromoléculas, proporcionar la energía necesaria para todos aquellos procesos que la requieren como transporte activo, movilidad y biosíntesis. Su forma de cultivo. Se siembra un medio de cultivo sólido donde las células que se multiplican no cambian de localización. Tras muchos ciclos reproductivos, cada bacteria individual genera por excisión binaria una colonia macroscópica compuesta por docenas de millones de células similares a la original. Si esta colonia individual se siembra una vez en un nuevo medio, crece como cultivo puro en un solo tipo de bacteria. Características específicas. Existen algunas bacterias que tienen forma de esfera cocos, tras más bien curvadas u ovaladas, como una espirila, y otras con forma de bastoncillo, siendo estas últimas las más frecuentes. Una forma de clasificación a las bacterias es de acuerdo a su nutrición y las enfermedades que pueden dar por las bacterias es cólera, lepra, neumonía bacteriana, tétanos, tosferina, tuberculosis y neumococos. Usos, utilidades para el hombre. Estas bacterias del género Plasmodium, ampliamente distribuidas en los suelos, y las bacterias Azotobacter, presentes en suelos alcalinos. Lactobacillus, bacterias que ya intervienen en los procesos de transformación de vino en vinagre y la leche en yogur, las cuales consumimos. Soy Alondra Espín y les hablaré sobre algas. ¿Qué tipo de células son las algas? Un alga es un organismo con capacidad de organizar la fotosíntesis y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. En definición moderna del término se considera solo organismos eucariotas. Estructura. Es muy variada. Las hay unicelulares, pluricelulares, móviles, inmóviles, etc. Suelen ser de tamaño microscópico y de contorno distinto, y viven agrupadas en colonias o cenobios, filamentosos, esféricos o planos. La clasificación. Algas flageladas, algas diatomeas, algas verdes, algas pardas, algas rojas. Metabolismo. Las algas llevan a cabo un anabolismo autótrofo, fotosintético,
es decir, utilizan como fuente de energía para crear materia orgánica a partir de materia inorgánica. Utilizan la luz. Cultivo. Se han desarrollado diferentes medios para el cultivo de algas, que van desde las fórmulas para enriquecer el agua de mar natural hasta el uso de medios artificiales que permitan resultados constantes en contraste con los resultados tan variables que brinda el uso del agua de mar natural. Características específicas. Son primeramente fotoautótrofas. Se clasifican unicelulares, ameboides. Especies representativas. Tipos de algas. Algas azul-verdes, algas rojas, algas amarillo verdoso, algas doradas, algas diatomeas, algas pardas, algas verdes. Aquí se muestra qué pigmentos fotosintéticos tienen, flagelos, reservas alimenticias adicional. Por ejemplo, las algas azul-verdes, sus pigmentos son clorofila a biliproteínas. No tiene flagelos. Su reserva alimenticia es almidón de cianofíseas. Adicional. Organización celular procariota. No hay membranas dobles de núcleos, cloroplastos o mitocondrias. Reproducción sexual por conjugación a mitosis. Enfermedades. Veneno parasitante de los mariscos, VPM. Veneno diarreico de los mariscos, VDM. Veneno amnésico de los mariscos, VAM. Veneno de la ciguatera de los peces, VCPM. Veneno neurotóxico de los mariscos, VNM. Usos, utilidad para el hombre. Las algas son uno de los elementos naturales más empleados últimamente con diversos fines. Es que, además de la alimentación, también permiten crear biocombustible y ser destinadas para la producción de cosméticos. Así es como las algas tienen uso que repercute saludablemente en lo ecológico, pero asimismo en las personas que las consumen. Ahora les hablaré de hongos. ¿Qué tipo de células son los hongos? En biología, el término fungi, latín literalmente hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Estructura. Los hongos están constituidos por tubos filamentosos llamados hifas. En muchas especies, las paredes perforadas o septos dividen las hifas en células que contienen uno o dos núcleos. Los flujos protoplasmáticos a través de la abertura de los septos proporcionan nutrientes a las células, que se almacenan en las paredes de las hifas en formas de glucógeno. Las hifas crecen por alargamiento de puntas. La masa completa de hifas se llama micelio. Primero se desarrolla por debajo de la tierra y después por encima. Aquí hay una imagen que muestra lo que acabo de explicar. Clasificación. Taxonómicamente, los hongos dentro del reino fungi se ordenan mediante una determinada clasificación donde se establece una serie de categorías que buscan el facilitar el estudio de los mismos. Reino fungi, y están las siguientes clasificaciones. Por ejemplo, orden, Ales, familia Acaea, género, especie. Esta tabla muestra la clasificación de macroscópicamente. Metabolismo. Los hongos en general obtienen su energía por dos mecanismos: nutrición heterótrofa entre tres variantes y respiración aeróbica.
Cultivo. Normalmente los hongos tienen un medio de cultivo Saboraud. Los hongos crecen bien en medios artificiales y tienen requerimientos nutritivos simples. Una fuente de carbono orgánico, generalmente azúcar, y de nitrógeno suelen ser los elementos suficientes para obtener un buen crecimiento. Características específicas. De acuerdo con el diccionario de hongos, este reino tiene aproximadamente 103 órdenes, 484 familias y 4.979 géneros, y unas 80.000 especies descritas. Se divide en 4 grupos o filos: Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota y Zygomycota. Especies representativas. Existen 4 grupos bien definidos: hongos productores de esporas natatorias, hongos con saco, champiñones o setas, y los mohos negros de Pan, entre otros. Existen 100.000 especies de hongos a nivel mundial. Las enfermedades que causa el hongo es penicilociosis, hialoifamiocosis, trichoospornosis, micetoma, zigomicosis. Aquí hay imágenes que muestran el daño que causa los hongos. Usos, utilidad para el hombre. Su importancia radica desde 2 puntos de vista. Utilidad. Materia prima para antibióticos a partir del hongo de la penicilina. Comestibles, champiñones, setas, trufas, etc. Elaboración de bebidas alcohólicas, cerveza, vino tinto. Industria panadera, a partir de las levaduras. Bioreguladores ayudan a la transformación de la materia, etc. Mi nombre es Isi Hernández y voy a hablar de los protozoarios. ¿Qué tipo de célula son los protozoarios? Estos son organismos unicelulares de tamaño microscópico. Están formados por una sola célula, poseen organelos, cumplen todas las funciones vitales. Estos pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres. Su estructura. Poseen organelos que están envueltos en el movimiento, la obtención de nutrientes, la excreción, la osmorregulación, la reproducción y la protección. Su clasificación. Los protozoarios se subdividen en 5 clases. Clase Sarcódina, que son sarcodarios o rizópodos. Clase Mastigófora, clase Zorozoa, clase Xilófora, clase Suctoria. Estas clases es la presencia y el tipo de estructura de locomoción. Su metabolismo. Los distintos grupos de protozoarios parásitos presentan diferencias metabólicas considerables entre ellos y con sus huéspedes. Conocer estas diferencias es importante para poder explotarlas para el diseño de agentes quimioterápicos, es decir, medicamentos, que ataquen específicamente al parásito y no a su hospedador. Las diferencias metabólicas se relacionan en algunos casos con claras diferencias en la estructura de las células de los protozoarios. Su cultivo. Axénico. El parásito crece en ausencia de ningún otro tipo de célula. Los génicos. El parásito se crece en presencia de una microbiota indefinida. Los monogénicos. El parásito crece en presencia de una única especie adicional, en presencia del aislamiento de Acanthamoeba. Los poligénicos. El parásito crece junto a otros organismos, pero todos ellos de identidad conocida. Sus enfermedades. Las 2 principales son malaria y ambiasis. Ahora les presentaré los helmintos. ¿Qué tipo de células son los helmintos?
Los helmintos son células eucariontes, son unos parásitos con forma de gusano. El tipo de reproducción de los virus es adueñarse de una célula y usar su método de reproducción para el poder de reproducirse. Su estructura: los helmintos son unos organismos pluricelulares, complejos, no necesariamente microscópicos como las taenias, que tienen forma alargada y simetría bilateral. Su tamaño es mucho mayor que el de los parásitos protozoarios y habitualmente son macroscópicos, con un tamaño que oscila de menos de 1 milímetro a 1 metro o más. ¿Milímetro? Su clasificación: helmintos o gusanos no constituyen un grupo de monofilético, pues incluye representaciones de 4 fila que no están relacionadas genealógicamente. Platélmitos, que son gusanos planos, cerca de 15.000 especies. Entre ellas también están los nematelmitos, platelmitos, céstodos y tremátodos. Su metabolismo: el metabolismo energético se refiere a los procesos que resultan en la síntesis de ATP. Los parásitos por lo general tienen una alta velocidad de multiplicación o crecimiento, lo que resulta en una gran demanda para la generación de energía. La mayoría de los parásitos obtienen la energía necesaria para su metabolismo a través de procesos anaeróbicos. Un mismo parásito puede pasar por varios estadios evolutivos, algunos de los cuales pueden ser predominantemente anaeróbicos. Por eso hay que considerar a los parásitos como anaeróbicos facultativos, es decir, que en condiciones anaeróbicas son capaces de obtener energía derivada de hidratos de carbono por fermentaciones anaeróbicas, mientras que en presencia de oxígeno pueden tener cierta actividad oxidativa. Su cultivo son los génicos: el parásito crece en presencia de una microbiota indefinida. Ejemplo, su cultivo primario de parásitos a partir de muestras de MF. Los poligénicos: el parásito crece junto a otros organismos, pero de todos ellos de identidad conocida. Los monogénicos: el parásito crece en presencia de una única especie adicional. Por ejemplo, el aislamiento Acanthamoeba. De biopsias de córnea en presencia de Escherichia coli. Identidad conocida. Sus enfermedades son la teniasis, difoliobiotriasis, la triquinosis, la anisakiasis, capilariasis y ascaridiosis. Hola, yo soy Eliezer Cadena y a continuación les presentaré el tema virus. ¿Qué tipo de células son los virus? El virus es un agente genético que posee una región central del ácido nucleico, ADN o ARN, y que está rodeado por una cubierta de proteína o capside, y en algunos casos por una envoltura lipoproteica. Estructura: 1. Genoma vírico. Se compone de una o varias moléculas de ADN o de ARN, pero nunca los dos simultáneamente. Se trata de una sola cadena, abierta o circular, monocateriana o bicateriana. 2. Capsida. Es la cubierta proteica que se envuelve al genoma vírico. Está formado por proteínas globulares o capsómeros, que se disponen de una manera regular y simétrica. La función de la capsida es proteger el genoma vírico, y en los virus carentes de membrana, el reconocimiento de los receptores de membrana de las células a las que el virus parasita. 3. Envoltura membranosa, formada por una doble capa de lípidos que procede de las células parasitadas y por glucoproteínas incluidas en ella, cuya síntesis está controlada por el genoma vírico. Clasificación. En las primeras épocas se tenía en cuenta los siguientes factores: la patogenicidad, el órgano o tejido atacado y el tipo de transmisión. En el presente, merced a la microscopía electrónica, se tiene en cuenta la forma o estructura y el tamaño. Tipo de estructuras: helicoidal.
En este tipo de estructura, los capsides se agrupan y se asamblan formando una hélice cerrada, en cuyo espacio medio se encuentra el genoma. Metabolismo. Los virus no son células, son endoparásitos estrictos, y además desde el punto de vista genético no tienen metabolismo, depende fisiológicamente de la célula viva, por ello, muchos no los consideran seres vivos. Cultivo. El cultivo celular es el proceso mediante el que las células, ya sean células procariotas o eucariotas, pueden cultivarse en condiciones controladas. En la práctica, el término cultivo celular se usa normalmente en referencia al cultivo de células aisladas de eucariotas pluricelulares, especialmente células animales. El desarrollo histórico y metodológico de cultivo celular está íntimamente ligado a los péptidos cultivares del cultivo de tejidos y el cultivo de órganos. Características específicas: 1. Capsida. 2. Nucleocapsida. 3. Unidades estructurales. 4. Capsómeros. 5. Cubierta. 6. Virión. Y 7. Virus defectuosos. Enfermedades: gripe, resfriado, mononucleosis infecciosa, neumonía viral, gastroenteritis viral, conjuntivitis viral, herpes labial, herpes genital. Usos: utilidad para el hombre. Aunque deberán cargar con su mala fama durante mucho tiempo más, los virus al parecer son más benéficos que perjudiciales para el ser humano y para todas las especies. En general, porque probablemente han desempeñado un papel muy importante en el proceso de evolución de las especies, ya que forman parte del genoma, la totalidad de la información genética de un organismo, tanto de animales como en vegetales. Un ejemplo podría ser lo que son virus en estudios biológicos, virus en la medicina, virus en terapia, en bacteriófago, virus en nanotecnología, virus en armas y guerra biológica, virus en la agricultura, virus en el control y la prevención del cáncer, virus y vacunas, vacunas para la prevención del cáncer, dirigida por el virus, farmacoterapia, VDEPT, virus y control biológico de las placas. Esto sería todo. Aquí les dejamos la bibliografía. Espero les haya gustado. Hasta luego.